Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del segundo capítulo de The Falcon and the Winter Soldier, un episodio en el que por fin tenemos interacciones entre estos dos protagonistas, una cosa que iba a ser de las más interesantes de la serie y por fin ha tenido lugar y para mí con un resultado bastante positivo, incluso divertido en este punto de la historia. A la vez vamos sabiendo un poquito más sobre esta organización llamada los Sin Banderas, hemos incluso profundizado un poco en cuáles son sus objetivos y como ya sabemos que esta primera temporada de Falcon and the Winter Soldier, a expensas de saber si va a haber una segunda, va a tener solo 6 capítulos, pues las cosas deben ir bastante rapidito porque no hay mucho tiempo, con lo cual al final del capítulo también se nos presenta o se nos menciona al menos de momento al que va a ser el supuesto villano de esta serie, como es el Barón Helmut Zemo. Así que nada, vamos ya como digo con el análisis del capítulo. Bueno, el capítulo arranca conociendo a John Walker, el que es ahora mismo el nuevo Capitán América, personaje de los cómics conocido como US Agent, y el capítulo comienza acercándonos bastante a su personaje de una manera íntima para que le conozcamos y veamos que en el fondo no parece ser un mal tío. Es cierto que en este punto, al igual que ocurría con Steve Rogers, el Capitán América tiene bastante labor, digamos, propagandística, ¿no? En ser ese símbolo de América, esa esperanza del pueblo, y esto es algo que el propio Walker está haciendo. Lo que sí que es cierto es que yo no sabía hasta qué punto este nuevo Capitán América iba a ser competente en labores de combate, es decir, iba a estar no al nivel, porque es muy difícil estar al nivel de Steve Rogers, pero al menos siendo un humano iba a estar capacitado de alguna forma para enfrentarse a enemigos y por lo que parece este John Walker sí que lo está. Al menos sabe luchar, es un héroe de guerra, es alguien con una carrera inmaculada en el ejército y por lo que parece alguien apropiado para ser el Capitán América, al menos sobre el papel. A mí es verdad que a lo largo de todo el capítulo, a excepción de la última frase que dice este personaje, me ha parecido que era un personaje apropiado para este cargo, es decir, obviamente salvando las distancias kilométricas que hay entre él y Steve Rogers, pero teniendo que elegir a un humano para formar o para cumplir este papel, John Walker, pues bueno, tiene cosas de pensar que sí puede ser un buen Capitán América, pero esto es algo que Bucky y que Falcon no terminan de encajar bien. Después tenemos el encuentro entre Bucky y Sam. Es cierto que más que un encuentro es casi un desencuentro porque aún estos dos personajes están muy alejados el uno del otro, tal y como se muestra además en un plano que vemos después, un plano que es verdad que no suelo analizar demasiados temas técnicos cuando hago este tipo de análisis de series, pero en este plano se ve claramente que esta distancia física que separa a los personajes en el plano es una representación de la distancia real a la que están, ya que sus conversaciones son casi ataques el uno al otro, conversaciones tensas que bueno, resultan bastante cómicas, como la conversación en la que hablan de los 3 clásicos, en la que se menciona a Gandalf y le dice que leyó el Hobbit Bucky justo cuando salió en el 37. La verdad que esas conversaciones han sido graciosas, pero he notado quizá aún un exceso de ellas. Quiero que se rompa esa barrera tensa entre los dos para que sus conversaciones no sean todo el rato, digamos, graciosas y de verdad consigan comunicarse, pero en este punto de la historia es lógico que esta barrera entre ellos aún no se haya roto y estemos viendo este tipo de conversaciones porque no son capaces ambos personajes de decirse cosas profundas. Pero la dinámica entre los dos, aunque aún es tensa, sí que pienso que funciona y son dos personajes que en pantalla tienen cierta química. Sam, en este punto del capítulo, quiere investigar sobre los Sin Banderas y se infiltran ambos, bueno, se infiltran o bueno, más o menos, hasta que descubren los camiones y ven que dentro va una supuesta rehén y deciden asaltarlos. Yo tengo una duda a nivel táctico y es por qué esperan a que los camiones realmente estén en marcha para entrar en acción, cuando creo que era un poco más fácil enfrentarse a ellos cuando estaban parados. Pero bueno, ¿qué sabré yo de tácticas militares, no? Y bueno, más allá de tácticas militares superheroicas. Tengo que decir que la escena de los camiones es realmente frenética, pero hasta el punto que consigue levantarme adrenalina de verdad. Están muy bien grabadas, por ejemplo cuando vemos a Bucky corriendo para llegar al camión me parece que es brutal también. Cómo Falcon pasa por debajo de los 2 camiones es impresionante. Los combates y las peleas están muy bien rodadas y en este enfrentamiento aparece nuestro querido John Walker a echar una mano, como no con su querido ayudante, pero lo que descubrimos en este punto de la historia es que los Sin Banderas son super soldados, es decir, tienen esa fuerza que podía tener el Capitán América o al menos una parte de ella. Bucky y Falcon no son capaces de enfrentarse a ellos y tampoco el Capi y su ayudante. Aquí ya digo que he visto al Capi bastante competente lanzando el escudo, recibiéndolo, incluso salvando a su amigo cuando cae y lanzándole el escudo para que la carretera no le roce. Esta escena está muy bien. Y luego él, pues bueno, sí, obviamente no puede enfrentarse a super soldados, al final no deja de ser un humano. Y se lleva tremenda patada en el pecho cayendo contra un coche. Por lo tanto, aquí ya vemos que estos Sin Banderas son bastante más peligrosos de lo que parece,
pero lo que no sabemos es cómo han conseguido un grupo entero, ese suero o esa conversión en supersoldados. Es la incógnita que tienen ahora Bucky y Sam. En el trayecto después de este enfrentamiento tenemos una escena tensa con este Capi al que nuestros protagonistas no terminan de aceptar. Esto se entiende de alguna forma porque Bucky sabe que el deseo del Capi era que el nuevo Capitán América fuese el propio Sam. Por eso lo ve con tan malos ojos y siente que alguien ha usurpado ese puesto que no le corresponde, que no está respetando el legado del quien era el símbolo, como es Steve Rogers. Por otro lado, Falcon está quizá un poquito más cerca y a veces incluso media entre el Capi y Bucky, porque él era el heredero, pero él renunció a ello, con lo cual tampoco puede estar tan en contra de que haya otro Capitán América, aunque es verdad que sí que le cuesta un poquito aceptarlo. De Steve Rogers a Walker hay básicamente un mundo. Hay una frase que dice aquí nuestro querido John Walker que me ha hecho acercarme un poco a su personaje, y es que él solo está intentando ser el mejor Capitán América que puede, porque al final a él le ha caído esa responsabilidad y él lo intenta hacer de la mejor forma posible. Tampoco te puedes enfadar con alguien a quien le ha caído este marrón, que solo quiere hacer las cosas bien, o al menos eso es lo que parece de momento. Hay un detalle interesante en el capítulo en el cual por teléfono alguien parece amenazar a esta chica llamada Carly, esta pelirroja con pecas, a la que le llega un mensaje de alguien desconocido por teléfono en un tono muy amenazante, con lo cual quizá estos supersoldados estén actuando en contra de los intereses de quienes les crearon o algo por el estilo. En este punto debo comentar que Karli Morgenthau es la versión femenina de Karl Morgenthau, un personaje de Marvel llamado Flag Smasher o el Destructor de Banderas, aquí traducido en un grupo llamado Los Sin Banderas, que era de alguna forma el contrapunto del Capitán América en un cómic de los 80. Es decir, él representaba todo lo contrario al patriotismo y a esta identidad de los símbolos nacionalistas, con lo cual de sus ideales y de su personaje han hecho una reconversión y los han convertido en este grupo antibanderas. Y como no, personificando en Karli Morgenthau. Y como siempre aprovecho para agradecer a Insane Marvel, que me suele ayudar a encontrar este tipo de detalles tan interesantes y que tienen relación con los cómics. Es un amigo que tiene una cuenta de Instagram con cosas interesantes sobre las series y las películas de Marvel, que aprovecho para deciros que podéis seguirlo y que tenéis el enlace en la descripción. Aún tenemos muchas incógnitas al respecto. Yo sí que es cierto que en el primer capítulo comenté que era posible que estuviera de alguna forma detrás el propio Barón Zemo, quien ya sabíamos que iba a ser el villano de esta historia, pero por lo que parece Zemo sigue en la cárcel. Así que la relación más clara que se nos puede ocurrir es que detrás de todo esto esté Hydra, pero ya veremos de qué forma. Hay después una conversación que es justo después de la misma cuando Bucky termina pensando que puede ser Hydra quien esté detrás de todo esto, y es esta conversación con Isaiah, un super soldado de la guerra de Corea que fue retenido por la propia Hydra y a quien le hicieron un montón de pruebas para saber por qué era un super soldado y todo eso. Era un personaje desconocido, de hecho no sabíamos de la existencia de más super soldados, con quien la conversación no aporta demasiado más allá de desvelar su existencia y la posibilidad de que a raíz de él existieran más super soldados. Por cierto, en los cómics, el nieto de Isaiah se llama Eli Bradley y termina convirtiéndose en patriota, alguien que forma parte de los jóvenes Vengadores, con lo cual termina convirtiéndose en un superhéroe. Isaiah es además también un personaje que aparece en los cómics, siendo una especie de Capitán América que, como dicen en la serie, luchó en la guerra de Corea y que tenía también estos poderes, pero que pasó desapercibido para la historia. Es decir, no tuvo el reconocimiento que Steve Rogers sí que tuvo antes que él, o incluso después, y quizá tuvo que ver con que fuera un superhéroe negro en los años 50 en Estados Unidos. Es un tema bastante interesante de tratar y que tiene relación con una escena que viene después y que ya comenté en el análisis del primer capítulo, que esta serie podía tratar de alguna forma los temas del racismo, aunque fuera de una forma sutil. Y en este segundo capítulo ha vuelto a ocurrir, con lo cual no iba tan descaminado, y es el momento en el que intentan detener a Sam Wilson únicamente por estar con Bucky, preguntándole a Bucky si le está molestando. Aquí ya vemos una parcialidad de la policía, que cuando dos personas están discutiendo preguntan al blanco si el negro le está molestando. No me parece nada mal que incluyan este tipo de detalles, sin ser uno de los temas centrales de la serie, ni muchísimo menos, pero teniendo un superhéroe negro como es Falcon, pueden aprovechar, y me parece bien, para incluir cierta crítica o ciertos momentos que tengan algo que decir al respecto, obviamente sin acaparar toda la trama, porque no va por ahí la trama de la historia. La cara de Falcon cuando de pronto el policía se da cuenta de que es un superhéroe y no alguien anónimo, también dice bastante de cómo es la situación de la gente de los barrios, así que para mí aporte positivo de la historia. Luego llega un momento de supuesto acercamiento entre Sam y el propio Bucky, porque Bucky es detenido por no ir a terapia, una cosa parecida a saltarse, como dice el policía, la condicional. John Walker libera a Bucky y tienen una sesión con la psicóloga. Aquí hay un momento también tenso y divertido entre ellos dos. Tengo que admitir que entre las interacciones de estos dos, que están en un tira y afloja continuo, me he reído alguna vez. Sin más, se ponen a hacer un duelo de miradas que termina funcionando
funcionando un poco por, ya digo, por la química de los personajes y de los actores. En este momento se habla de cuál es el conflicto más importante de esta serie, como es la herencia y el legado de Steve Rogers y por qué Sam no lo aceptó. Bucky está enfadado con él por devolver el escudo, por no cumplir el último deseo, digamos, del propio Steve Rogers. Pero Sam se defiende y dice que él hizo lo que de alguna forma creyó correcto. Yo pienso que de alguna forma creía que el legado del Capitán América era demasiado importante como para que él lo aceptara, aunque aún es verdad que tenemos que profundizar en este motivo de este personaje. ¿Cuál fue realmente lo que motivó esta decisión de devolver el escudo? Aún nos lo tiene que contar y tengo muchas ganas de saber cuál es la razón, porque detrás de esta razón se puede esconder la decisión justamente contraria de aceptarlo y convertirse en el nuevo Capitán América. A Bucky le sigue pareciendo fatal, además le dice a la psicóloga que va a dejar de cumplir la segunda norma, la de no hacer daño a nadie, con lo cual las cosas se van a poner bastante peliagudas. Y después tenemos esta escena en la que yo he visto quizá con otros ojos a este nuevo Capitán América. Es cierto que el Capitán América le ha tendido la mano a nuestros protagonistas en este segundo episodio un montón de veces. Y es verdad que tanto Sam como Bucky no han cogido esa mano, incluso han despreciado la ayuda del propio Walker. Entonces no sé si entender este último comentario de apartaos de mi camino que hace, si es por un lado porque ya está harto de que no acepten su ayuda, y de alguna forma para mí tendría bastante derecho a hacer incluso este comentario porque él lo ha intentado todo para que cuenten con él y aún así no lo hacen, o si es un comentario un poco desde la arrogancia y realmente se le va a subir un poco a la cabeza el tema de ser el Capitán América y se va a convertir en alguien un poco asquerosete, aunque es cierto que de momento no ha demostrado nada al respecto, Solo tenemos este comentario, pero el tono y la forma de decirlo me ha hecho dudar. ¿Está solo harto o tenemos que temer porque se convierta en alguien que utilice su cargo de una forma negativa para sus propias ambiciones o incluso con arrogancia? Contádmelo porque esto sí que quiero saberlo y a ver qué opináis vosotros en los comentarios. Y luego el tema de los sin banderas, yo estoy un poco mosqueado porque realmente no sé si tienen buenas o malas intenciones, roban vacunas, hablan de ayudar a los desplazados, hablan de un mundo unido, quizá no tengan realmente objetivos negativos. El hecho incluso de habernos metido dentro de su organización y haber visto cómo sobreviven y todo eso y cómo la gente les ayuda, nos hace pensar que quizá no sean los verdaderos villanos de la historia y los verdaderos villanos van a estar detrás de los mensajes del teléfono de esta chica pelirroja o incluso, obviamente, que el villano va a ser Simo, pero a ver cómo lo construyen y qué hay detrás de todo esto y cómo han conseguido esta gente sus poderes. Quizá alguien les haya dado sus poderes, pero en este punto de la historia estén actuando por su cuenta, al margen de los objetivos de quienes los crearon. No lo sé, tengo bastantes dudas, pero hay algo en Karli que me dice que no es del todo mala. Ya veremos después qué ocurre con esto. Y bueno, el final del capítulo es básicamente esta pequeña presentación del varón Helmut Simo, recordándonos que va a estar aquí, que va a tener bastante que decir, sobre todo cuando hablamos del tema de Hydra, supersoldados y todo eso. Veremos si escapa, si realmente llegan a hablar con él Bucky y Sam o consigue escapar antes, y cómo se convierte de alguna forma en una amenaza para toda la historia que estamos viviendo, porque tener claro que va a ser la mayor amenaza de toda esta temporada al menos. Así que nada, contadme qué os ha parecido el segundo capítulo de Falcon and the Winter Soldier. Es un tono totalmente distinto al de WandaVision, pero aún así me parece una serie muy al nivel, una serie, ya os dije en el primer análisis, que me parece un poco que tiene ese tono de película de espías, un poco a lo 007. Tiene toques de humor, tiene buenas dinámicas de personajes, tiene escenas de acción brutales, tiene villanos poderosos, que yo sí que es cierto que de pronto encontrarme con una pequeña horda, un pequeño ejército de supersoldados me parece una amenaza muy importante, lo cual suma interés a la historia y sobre todo las respuestas, qué está ocurriendo, quién está detrás, quién los ha creado, si responden ante alguien, qué pinta Simo en todo esto. Como se suele decir, se vienen cositas, así que habrá que esperar respuestas una semana más. Como siempre, ya sabéis, suscribiros, dejad un like, muchísimas gracias por apoyar estas reviews y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. You've been told, baby, you're my every